por medio del hijo de la mujer, ¿sí?, iba a vencer aquel que les había hecho caer en el huerto de Edén. Y el encabezado, entonces tenemos el drama redentor, caída, juicio y gracia soberana, el protoevangelio, el evangelio de la semilla, ahí fue donde terminamos, y la promesa de la simiente de la mujer, Cristo prometido, las dos simientes, un conflicto cósmico, y la herida y la victoria, que esa es la teología de la cruz, y el pacto de gracia, su inicio formal. Esto es todo lo que vamos a desarrollar. Y vimos entonces, hermanos, en el primer punto, el drama redentor, y vimos acerca de, primero quiero decirles algo, que en este estudio nos llevará a ver este versículo de Génesis 3:15, no en un detalle aislado, sino como el fundamento del pacto de la gracia, el inicio del plan redentor y clave para entender toda la escritura como una historia central en Cristo y en su definitiva victoria. Sé que ustedes tienen que, hermanos, esto les ayuda a ustedes para abordar la escritura. Génesis 3:15 es la semilla del evangelio, es la promesa que Dios hace que va a salvar a su pueblo por medio de un redentor que van a ser por medio de aquella mujer, que de aquella mujer va a venir la simiente. Por eso, cuando nosotros vemos que Adán y Eva comienzan después que Caín mató a Abel y engendran más hijos, ellos cuando nacen un hijo le colocan el nombre con la esperanza como si ese fuera el Salvador. Luego, cuando el padre de Noé engendra, dice, ellos van guardando la esperanza, o sea, van pasando las generaciones y las generaciones van transmitiendo de que va a haber un Salvador, Dios prometió un Salvador. Cuando nace Noé, ellos dicen, este es el que nos va a librar de las cargas, este es el que nos va a traer libertación, ¿sí? Y comienza la promesa entonces a desarrollarse. De Génesis 3:15 comienza a desarrollarse una promesa que se va revelando progresivamente. Luego esa promesa se le hace a Abraham. A Abraham se le dice, en tu simiente van a ser benditas, ¿qué? Las naciones. Y luego Pablo en el Gálatas nos conecta que esa simiente en el cual Dios le había dicho a Abraham que iban a ser benditas las naciones, ¿es quién? Cristo. Pero luego también Dios le hace una promesa al rey David y le dice, en tu trono se va a sentar un rey de tus domos, ¿sí? De tu descendencia va a venir un rey, se va a sentar un rey, que él va a gobernar y va a regir con vara de hierro a todas las naciones y su trono será eterno. Así que estaba haciendo una promesa, Dios también le estaba dando esa misma promesa, desarrollando esa promesa, que ese rey que iba a venir y que venía de la descendencia de David, ese rey iba a reinar para siempre. Y es la misma promesa, pero dándosela a otra persona, y esa promesa era de ese rey glorioso y eterno, que es ¿quién? Jesucristo. ¿Qué dice, por ejemplo, también dice Moisés? Dios les va a levantar profeta como quién, como yo. El que no lo oiga será raído de su pueblo. Y luego cuando Esteban estaba siendo apedreado, él les recordó esto, que este Jesús era el profeta mayor del que había hablado quién, Moisés. Así que tenemos entonces rey, tenemos profeta y tenemos ¿qué? Un sacerdote también. Y todo se va cumpliendo, o sea que los pactos van aclarando, un pacto va informando mayormente al otro, así que pasa un pacto y este nos informa, el otro nos va a informar y nos va a iluminar mayormente hasta que todo vemos cumplido en Jesucristo. Así que el pacto de gracia es que Dios determinó que por medio de un hijo de la mujer, la simiente, Cristo, como la creación había caído, hermanos, en pecado, habían desobedecido, entonces Dios iba a traer esa redención. Y por eso el pueblo de Israel esperaba, se anhelaba ese redentor, esperaban ese rey. Y vino el rey, ¿y qué? ¿Qué pasó? Lo negaron, ¿cierto? Lo crucificaron. Así que es maravilloso cuando entendemos los pactos, entendemos la centralidad de la escritura, el tema dominante de la escritura, y nos ayuda a abordar y entender siempre todo. Así que el drama redentor, el primero se lo voy a hacer rápidamente, es que en la caída, el hombre ha caído, Dios hizo al hombre santo, justo, bueno, pero él ha caído.
Así que la caída significa rebelión contra la autoridad de Dios, contra su palabra, significa incredulidad, significa idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre ya no quería ser guiado por Dios, dirigido por Dios, sino que él quería por su propio medio, hermanos, traer la sabiduría de todas las cosas. Transgresión o ruptura del pacto, Oseas 6:7 dice que como Adán traspasaron el pacto. Aunque no habla de pacto allí en Génesis, pero luego en Oseas nos dice que Adán traspasó el pacto. ¿Cuál? El pacto de obras, el mandamiento que se le dio, que no comiera ¿de qué? De aquel árbol, ¿cierto? Ahora, la caída, el juicio. El hombre ha caído, viene el juicio, hermanos, y el juicio es espiritual. El hombre muere espiritualmente, el hombre ya no tiene vida espiritual. Por eso decimos y hablamos y anunciamos y cuando evangelizamos, sabemos que estamos evangelizando a gente muerta. Y uno no le puede decir a un muerto, oiga, si usted quiere vivir, esta es tu oportunidad. ¿Sí? Si usted quiere ser salvo, hoy puede ser salvo, pero le estamos hablando a un muerto, hermanos. Así que la muerte que el hombre tuvo fue espiritual. Algunos pensadores liberales dicen, no, el hombre no murió totalmente espiritualmente, pero la palabra dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? O sea que hay una muerte espiritual. El hombre no puede, el hombre está apartado, fue echado del Edén. El hombre no puede retornar a Dios por sí mismo. El hombre no puede encontrar el camino porque está perdido. Cristo vino a buscar lo que se le había perdido. Ninguna oveja estaba buscando al pastor. El pastor no era que estaba perdido. Las ovejas son las que estaban perdidas. Las ovejas. Entonces, si yo busqué a Cristo, hermanos, eso suena contra Cristo. No, Cristo vino y me halló. Cristo me encontró en mi pecado, en mi maldad, en mi dureza, en mi incredulidad, hermanos. Ahora sí, también es moral porque el hombre quedó totalmente corrupto, depravado. Y también relacional, la relación con Dios se quebrantó, se dañó. Y la relación con los seres humanos también, porque vemos cómo Dios le dice a Eva, le dice, ahora tu deseo va a ser para tu marido y él se va a enseñorear ¿de qué? De ti. O sea, las relaciones quedan de una vez destruidas. Destruidas. ¿Qué más sucede? Y es un juicio cósmico. ¿Por qué cósmico? Cósmico significa el mundo, la creación. La creación queda bajo maldición porque el Señor maldice la tierra. Y que Él va a destruir cielos y ¿qué? Y tierra. O sea que todo queda bajo maldición. Así que ese juicio, el pecado del hombre son las consecuencias, hasta dónde abarca, ¿cierto? Entonces primero Él cae de su condición. Dios hizo al hombre en santidad y en justicia, como Dios, a nuestra imagen y a semejanza. Él cae de esa condición. ¿Cuál es el juicio que recibe? Espiritual, muerte espiritual. Moralmente queda depravado. Una relación, una ruptura con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Es cósmica también porque la creación ha sido afectada a todos. Romanos 8:20 al 22 lo dice. Y es legal también, y esto es clave en la teología del pacto, en la doctrina del pacto. ¿Por qué? Porque el hombre queda bajo una condenación judicial. Y él tiene que responder ¿por qué? Por todos sus pecados judicialmente delante de un juez que está preparado para juzgar ¿a quién? A los vivos y a los muertos. Así que lo que vemos aquí es, hermanos, que la caída del hombre entonces ha conducido a una culpa tremenda. Y vemos que Adán desobedece y él nos ha llevado a todos a esa culpa y a esa desobediencia. Así que tenemos una culpa imputada. La desobediencia de Adán se nos ha imputado a todos nosotros. Y por eso la gente cuando dice, uy no, Jacob amé a Esaú, aborrecí, desde el vientre no han hecho ni bien ni mal, uy no, eso es terrible. O sea, ¿cómo Dios va a amar a uno y aborrecer al otro? ¿Sí? ¿Cómo? Eso no debe ser así. Pero lo que estamos viendo es que Dios en su gran amor y su misericordia quiso salvar, porque lo que vemos es que Él había prometido que cuando el hombre pecara, desobedeciera, ciertamente ¿qué? Moriría. No lo mató físicamente, pero sí murió espiritualmente. Y luego vino el juicio de la muerte, hermanos, ¿sí?
Así que Dios viene en juicio. Dios, después que el hombre desobedece, viene en juicio, lanza juicio contra la serpiente, y antes de dar el juicio contra sus hijos, Adán y Eva, el Señor pronuncia una promesa de gracia y de misericordia. Quiere decir que en medio del juicio Dios proclama gracia y misericordia. Y cuando ustedes ven la palabra del Señor, ustedes ven que Dios siempre en medio de los juicios ha traído gracia y misericordia. En medio. No los destruiré del todo, dejaré un remanente. Él hace juicio, viene y hace juicio, pero siempre está mostrando misericordia. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir el pacto, Él va a cumplir su promesa. Él no va a destruir la humanidad. Por eso en el diluvio dejó ¿a quién? Dejó a Noé. Y viene entonces la simiente allí. Viene la simiente. Dios destruyó, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Dios destruyó los habitantes, pero siempre va a guardar una simiente, una línea para cumplir su promesa. Así que Adán allí en el huerto de Edén representaba a toda la humanidad, como ya le dice su representante federal. El pacto de obras ha sido quebrantado. Adán lo desobedece, el juicio es justo y inevitable, su pecado es imputado a toda la humanidad, el pecado de Adán se nos imputó a todos, su culpa es legalmente nuestra y su naturaleza caída se transmite por la desobediencia de los muchos, pero dice la palabra que por la desobediencia de los muchos vino uno, y ese uno es Cristo, y por la obediencia de ese uno nos justificó también a muchos. Entonces mire lo maravilloso de la gracia del Señor. El hombre pecó, desobedeció, viene la caída, viene el juicio, pero en medio del juicio Dios está diciendo, y dice, como comenzamos en Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice que te herirá en la cabeza, era una destrucción definitiva. Perdón. Así que, hermanos, voy al segundo punto, que es el protoevangelio. Estoy resumiéndole porque no gasté sino... Perdón, la caída. Pueden ver allí la caída, es rebelión. ¿Qué significa la caída? La caída es rebelión contra la autoridad de Dios, es idolatría, es incredulidad, se duda de la palabra de Dios porque le dijo, no, con que Dios ha dicho que no comamos porque moriremos, y que le dijo a Satanás, no vas a ser como Dios, dudó de la palabra. Así que eso se llama incredulidad. Idolatría, ¿por qué? Porque el hombre ya no quiso ser guiado, dirigido por Dios, sino que él decidió que por sí mismo podía encontrar la sabiduría, hermanos, así que el hombre reemplazó a Dios ¿por quién? Por el yo. Y también es transgresión o ruptura, el hombre es violación del pacto, rompe el pacto, Isaías lo que le dije en Oseas, como Adán traspasaron el pacto. El juicio es espiritual, el hombre muere espiritualmente, es moral, el hombre queda depravado totalmente. Es una ruptura con Dios y con sus semejantes. Ya las relaciones son totalmente nocivas, destructivas. Es cósmica, o sea, este juicio ha alcanzado el cosmos, a la creación, queda bajo maldición. Y también es legal, como les decía, porque el hombre está bajo un juicio judicial. Él tendrá un día que dar cuentas por todos sus errores. Y el segundo punto es el protoevangelio, es el evangelio en semilla. Así que en este punto nosotros encontramos el corazón del texto. Este es el corazón del texto, y es que es el primer anuncio del evangelio. Aquí Dios no solo maldice a la serpiente, hermanos, sino que revela en forma de promesa el plan de redención que se desarrollaría a lo largo de toda la escritura. Así que tengan en cuenta Génesis 3:15, de allí en adelante Dios comienza ese plan redentor, y Dios comienza entonces a socializar con su pueblo. Dios comienza a relacionarse con su pueblo a través de pactos, y lo que les decía anteriormente, Dios comienza a dar promesas y una más clara y más clara y más clara hasta que todo lo ilumina en Cristo Jesús. Y quiero aquí que sepan ustedes que es protoevangelio. Proto significa, la palabra griega significa primero, proto es primero, y evangelio pues noticia, las buenas noticias. Así que ese es el primer anuncio, la buena noticia. Imagínense, y es una noticia preciosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado contra Dios, ha caído de la gracia, ha caído de esa condición
de santidad y de justicia como Dios. Imagínate, ha caído de esa condición, pero aún en medio de esa caída, Dios proclama esta promesa maravillosa, hermanos. ¿Y cuál es la naturaleza de este anuncio? Es profético, Dios está proclamando, está dando una profecía, es redentivo, es redentor, porque Él va a librar a la descendencia de la mujer, y es escatológico, hermanos, porque esta proclamación, esta victoria sería futura. Nosotros vemos que Cristo venció a Satanás en la muerte, pero Satanás, hermanos, falta todavía el último paso en el cual será plenamente destruido para siempre. Ahora bien, voy a ir a mi tercer punto, hermanos. La promesa de la simiente. Aquí ya es la parte nueva. Y la promesa se enfoca en una simiente, una descendencia pacífica. Este punto nos lleva a ver que desde el inicio Dios tenía en mente un redentor personal y que toda la historia bíblica apunta al cumplimiento de esa promesa en Jesucristo. O sea, miren, cuando ustedes aborden la palabra del Señor, tengan en cuenta, hermanos, Génesis 3:15, como les he dicho. ¿Por qué? Porque esta promesa, hermanos, apunta, se desarrolla y apunta a el plan, el cumplimiento final en Cristo Jesús. Y simiente, quiero decirles qué significa simiente. No sé si. Simiente significa en hebreo sera, que significa colectiva, descendencia. También puede significar individualmente una persona específica. Y así que ambas cosas se cumplen. No solamente en cuanto a descendencia, sino en una persona específica. Y la línea redentora, entonces es muy importante que podamos nosotros ver esa línea redentora, y los pactos hacen eso. El estudio de los pactos, uno comienza a ver esa línea redentora, cómo va desarrollándose. Y el cumplimiento cristológico de esa promesa, vamos a ir a Gálatas, lo que yo les decía ahorita. Vamos a ir a Gálatas, que el Señor allí nos muestra por medio del apóstol Pablo. Gálatas 4:4. Y miremos el apóstol cómo conecta esta simiente. Gálatas 4:4. Entonces vamos a ver cómo se da el cumplimiento de esta promesa. La promesa de la simiente de la mujer, el Cristo prometido. Esa promesa la encontramos no solamente como descendencia, o sea, grupal, sino también individual. Gálatas 4:4. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche, recuerde que hay una promesa en Génesis 3:15. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de ¿qué? Y bajo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Él nos hace una aclaración aquí bien importante. Primero, para que miremos que, que Cristo, que Dios se encarnó, nacido de mujer. Pero ¿por qué Pablo hace esta aclaración? Porque es que la Escritura nos dice en Génesis 3:15 que la mujer, la simiente de la mujer, un hijo de la mujer, es el que aplastaría a la serpiente. Así que el apóstol Pablo quiere que esto esté bien establecido y claro, que es el cumplimiento, pero cuando vino ¿qué? El cumplimiento de ese Mesías redentor, de esa promesa que hubo en Génesis 3:15 y que comenzó a desarrollarse por toda la Escritura y en las edades. Así que Dios envió a su hijo nacido de mujer y bajo la ley para que, para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiesen adopción. ¿De qué? De hijos de Dios. Así que hermanos, es claro, el apóstol Pablo dice entonces que Dios, este es el cumplimiento. Dios envió a su hijo nacido de mujer
Ese es el cumplimiento para que hubiese redención. Porque Génesis 3:15 nos dice que él, la simiente, esta simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, lo que traería liberación, salvación, redención y vida eterna. Y de ahí ustedes pueden ver, sigan leyendo capítulo 3 de Génesis, los que ya hemos leído y hemos pasado en el plan de lectura, pueden ver que Eva tenía la esperanza. Cuando le dan nombre al hijo, aguardan la esperanza de esa promesa que Dios les hizo. Y de ahí en adelante todo el pueblo guardaba esa esperanza. Los hermanos del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, aguardando esa esperanza. Los hermanos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, miramos hacia atrás. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento ellos miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia atrás. ¿Por qué? Porque esa promesa ya se cumplió. El Mesías que ya vino. Ellos tenían esa esperanza escatológica, o sea, futura, de cuándo sería que aparecería. Cristo ya vino, ya se cumplió, como dice el apóstol Pablo. Él vino en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y bajo la ley. Y nosotros miramos hacia atrás, hacia el cumplimiento de esa obra gloriosa y maravillosa. Isaías 7:14. Así que tenemos aquí que esta simiente era el cumplimiento de la promesa, nacido de mujer, y que esa simiente es ¿quién? Cristo. Cristo. Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué tenemos aquí? Que hay un nacimiento virginal. Hay un nacimiento del Hijo de Dios, que es Dios ¿con quién? Con nosotros. Así que vemos que Isaías está desarrollando la promesa. Él está desarrollando la promesa y aquí podemos ver más claramente. ¿Qué podemos ver más claramente? Que la promesa que el Señor hizo en Génesis 3:15, ahora la está proclamando Isaías y proclamando que el Señor mismo le va a dar una señal a su pueblo. ¿Cuál es la señal? Un nacimiento ¿qué? Virginal, que dijo Pablo, nacido ¿de qué? De mujer. Nacido de mujer y bajo la ley. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Hermanos, Dios con nosotros. El mismo Dios venía a redimirnos. Así que Dios está cumpliendo que esta simiente, aunque era una simiente de mujer, no era un hombre natural, era el mismo Dios. Y Mateo 1:21. Y ya mire cómo se desarrolla aquí. Y mire el cumplimiento. El 21. Y dará, leamos desde antes. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que ya vemos, es una obra sobrenatural este engendramiento, porque dice que la Virgen concebirá, o sea, era un nacimiento virginal. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque en ella, lo que en ella es engendrado, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo ya les compartí que
nosotros vemos dos simientes. Dos simientes. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Siempre va a haber dos pueblos. Los hijos de Dios y los hijos de ¿qué? Del diablo. Los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Así que esto es bien importante que ustedes entiendan eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor le hizo la promesa a Eva de que ella, de ella se iba a levantar, de ella Dios iba a traer este libertador y que iba a haber una guerra continua. Todos los creyentes vivimos en una guerra continua, porque hay una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Siempre, por eso el cristiano no debe dormir espiritualmente, es una lucha y es algo real. Ahora nos está diciendo aquí, porque Él va a salvar ¿a quién? A su pueblo. Es un pueblo especial y ustedes pueden ver ese pueblo especial desde el principio. No es un invento de nosotros que decimos, bueno, repetimos lo que dice la Escritura, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es que Dios lo ha desarrollado en la palabra. Desde el mismo Génesis 3:15, Dios lo desarrolla. Vemos luego que el hombre pecó. Caín mata ¿a quién? Al justo. ¿Cómo se llama Abel? El justo. Así que el hombre impío tiene una guerra y son hermanos y ya mata ¿qué? A su hermano. Hay dos simientes, la del maligno y la simiente ¿de quién? De Cristo, de los hijos de Dios. Abel presenta sacrificios a Dios. ¿Por qué presenta sacrificios? ¿Por qué presenta un sacrificio de un animal? Porque él reconoce su dependencia y que necesita de la justicia del Señor. Así que lleva ese sacrificio. Significa entonces que ese cordero está muriendo en lugar de él. Y que viene delante de Dios en busca de reconociendo su condición. Mientras que Abel lleva lo mejor, lleva lo de su granja. Él no vio la necesidad de reconciliación de su pecado, de su condición. Así que vemos entonces una lucha, hermanos, entre la verdad y la mentira, entre bien y el mal, entre Cristo y Belial. Así que esto tiene una implicación teológica. Aquí nos dice no solamente Jesucristo es nacido de mujer, su nacimiento es virginal, sino que también Él va a salvar ¿a quién? A su pueblo. Por eso todo Israel, todos los judíos que tenían la promesa, ellos esperaban ese rey, y luego hijo de la simiente. Pero ya en Isaías aclara, es un hijo, una virgen es la que va a dar a luz, y él es el que va a salvar a su pueblo. Así que ella pensaba en un nacimiento virginal y de esta redención gloriosa. Así que nuestro Señor Jesucristo no aparece improvisadamente en el Nuevo Testamento de ninguna manera. Él es el cumplimiento de una promesa antigua, de una promesa de la gracia, ese pacto de gracia. Dios estaba proclamando un pacto de gracia. En medio del pecado, en medio de la muerte espiritual, de la desobediencia y de la rebeldía del hombre, Dios proclama que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, lo libertaría de Satanás, de su enemigo que lo llevó a esta condición. Ahora bien, vamos ahora al tema de las dos simientes, de ese conflicto cósmico. Dios establece entonces en Génesis 3:15 una enemistad que atraviesa toda la historia. Hermanos, yo les compartí esta semana que hay muchos creyentes, muchos cristianos, como si vivieran en un campo neutral. Cristo me salvó, yo ya soy redimido, ¿sí? Satanás ya fue vencido, así que yo voy a vivir una vida tranquila, sin ningún problema. No me preocupa tanto orar, no me preocupa tanto leer, alimentarme de la palabra y congregarme. ¿Por qué? Porque yo ya soy redimido, ya soy salvo y Satanás por aquí no viene. No, hermanos. Eso no, primero no haber entendido el Evangelio. Porque el Evangelio, el protoevangelio, el inicio, la semilla del Evangelio de 3:15 me está diciendo que habrá una enemistad. Génesis 3:15 dice, y habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entre la serpiente y la simiente de la mujer. Entre Satanás
y Cristo, entre los hijos de Dios, los hijos de la promesa y Satanás. Así que Dios establece esta enemistad y esta enemistad va a atravesar toda la Escritura, hermanos. Toda la Escritura. ¿Por qué la Escritura dice que Israel era el más insignificante de todos y por qué todo el mundo se lo quería devorar? Perdóname la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eran pueblos más guerreros, más fuertes, ciudades, digamos, más ricas, más grandes, más extensas, mayor población, ¿y por qué todo el mundo se lo quería devorar? Porque es que hay una lucha entre ¿quién? Entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre el pueblo de Dios, la simiente, ¿y quién? Y los hijos de Satanás, el mundo. Esa es una verdad y va a atravesar toda la Escritura, que habrá una enemistad y pondré enemistad. Génesis 3:15, volvamos a recordar. Y 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Habrá una enemistad siempre, hermanos, siempre. Así que el cuento pare de sufrir, ya viene a Cristo y pare de sufrir, es una mentira, vil mentira, vil. Es un evangelio, eso no tiene nada que ver con el evangelio. El principio del evangelio es que va a haber un libertador, pero va a haber una lucha. Y esa lucha y esa persecución y esa guerra atraviesa toda la escritura, toda. ¿Hasta dónde? Hasta que el Señor venga o nos llame. Así que este punto explica la lucha espiritual que vemos en toda la Biblia y en la vida misma de cada uno de nosotros, mostrando que no existe una neutralidad en Dios. Así que hay una guerra declarada, una lucha declarada. Y Pablo, por ejemplo, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, potestades, gobernadores. Todo esto es una lucha espiritual, pero también somos perseguidos. La iglesia de una u otra manera ha sido perseguida y ha tenido que enfrentar, hermanos, durante toda la historia. Cuando uno estudia la historia, hay una historia que nosotros vemos en el libro de los Hechos, nos comenta la historia, nos narra, y esa es una historia inspirada. Pero luego que se cierra el canon, se escriben todos los libros de las Sagradas Escrituras y ya no hay más revelación, ya no se escribe más. Hay otra historia que continúa desde que se cerró el canon hasta el día de hoy. La iglesia del Señor tiene una historia y en esa historia se ve los casos tan terribles de persecución, de odio, bueno, de tantas cosas que vemos. Hoy en día nosotros no tenemos una lucha como a muerte, digámoslo así, espada, cuerpo a cuerpo, pero luchamos con las ideologías y con todo esta herejías y apostasías que hay. Indudablemente también hay muchos hermanos que pueden experimentar el aborrecimiento de su familia, de sus padres, de sus seres queridos, por causa de la verdad, o nuestros vecinos o cualquier persona por el hecho de ser cristianos nos aborrecen. Pero no es una persecución, no es un aborrecimiento en el cual esté peligrando en nuestra vida, aunque hay lugares en nuestra nación donde han matado pastores, creyentes, y hace poco, y hay lugares en otras partes del mundo donde los creyentes están siendo asesinados, perseguidos y torturados. Hay regímenes donde el evangelio, vivir el evangelio es una cosa terrible. China, por ejemplo, Corea, por ejemplo. Si hablamos de Pakistán, Irán y todos estos países musulmanes, no se puede ser creyente. Los matan. Las mujeres son tratadas lo más vilmente y por causa del Señor Jesucristo, por causa de la verdad. Nosotros disfrutamos hoy en día y tenemos un tiempo de calma, pero esos tiempos de calma en la iglesia, ¿sabe? Cuando uno ve la historia de la iglesia, todos los tiempos de calma de la iglesia echó para abajo. Ustedes ven los apóstoles y ustedes ven el libro de los Hechos. ¿Cuándo la iglesia fue más impactante y más efectiva? ¿Cuando la persiguieron o cuando tuvieron todo estaba tranquilo?
Cuando la iglesia es perseguida, hermanos, el evangelio prospera. El evangelio avanza. El evangelio crece. Los hermanos están dispuestos a dar la vida, hermanos. Hoy en día no, hoy en día tenemos tanto entretenimiento que no, ni siquiera nos damos cuenta qué está pasando con otros hermanos en todo el mundo. Pero esta es una lucha y una verdad y una realidad. Hay una enemistad establecida. Ahora, ¿quién estableció esta enemistad? Déjeme preguntarle, ¿quién establece esta enemistad? ¿Quién? Leamos nuevamente Génesis 3:15. Quiero preguntarle, el verso 14, para que usted mismo se responda, ¿quién ha puesto esta enemistad? Y Jehová Dios, 14, Jehová Dios dijo al hombre, Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora déjeme preguntarle y usted mismo se va a responder. ¿Quién puso esta enemistad? Dios. Dios. Y ahora viene un hombre y nos dice que como ya llegamos al evangelio, ya no hay ninguna lucha, ninguna enemistad. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo adulteran la palabra por no entender? Dios ha puesto esta enemistad como juicio, como castigo, pero Dios coloca esta enemistad, y al colocar esta enemistad usted puede ver el amor y lo glorioso del Señor, porque es Dios mismo quien va a venir y va a descender y se va a desarrollar en esos pactos, mostrándonos que va a venir ese Salvador, y Él pues, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, pero mire esa esperanza, que Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que Dios está diciendo, va a haber una enemistad, pero va a venir el día en que la simiente de la mujer, ese redentor, ese Mesías, destruirá al enemigo para siempre. Así que el pueblo de Dios vive con esa esperanza escatológica, venidera. Cuando digo escatológica es venidera. Él vive con esa esperanza. Hermanos, nosotros vivimos con la esperanza escatológica que un día acabarán todos nuestros problemas. Pero mientras tanto, sabemos que tenemos una lucha. Así que Dios está proclamando un pacto de gracia. Él mismo enviaría la simiente. Así que, hermanos, esta enemistad o este hecho de las simientes no es algo natural, es sobrenatural. Dios mismo crea la separación. Hay dos linajes espirituales. Uno es la simiente de la serpiente, Juan 8:14. Vamos a mirar los dos linajes. Juan 8:44. Así que vemos las dos simientes en conflicto cósmico en el mundo. Y entendamos que primero la enemistad ha sido puesta por Dios como juicio, y porque de esta manera Dios destruiría al enemigo. Que hay dos linajes espirituales, el uno es el de la simiente de la serpiente y el otro el de la mujer. Veamos la simiente de la mujer. Juan 8:44. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y nos dice allí el Señor: dice la palabra allí que vosotros sois, el Señor está hablando un poco de religiosos y le dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Aquí Jesucristo nos recuerda que, y le está diciendo a aquellos religiosos duros que quieren matarle, que ellos son hijos ¿de quién? De la simiente ¿de quién? De la serpiente. Ahora, quiero decirles que todos nosotros nacimos hijos de la simiente de la serpiente. Todos nosotros
hermanos, éramos por naturaleza, ¿qué? ¿Hijos de qué? De ira, enemigos de Dios. Pero por cuanto estamos en su plan eterno redentivo desde antes de la fundación del mundo, el Señor vino a librarnos. Él dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque Él ha sido homicida ¿desde dónde? Desde el principio. Hermanos, hizo caer a Adán y Eva, morir espiritualmente. Luego vemos esa semilla maligna en Caín, mata a su hermano. Y luego seguimos viendo esa semilla del pecado y de la maldad desarrollándose de una manera mucho más terrible en el carácter del hombre. Dice, porque no hay verdad en él. ¿Qué le dijo a la serpiente? Dios le ha dicho, el día que comas de ese árbol, morirás. Pero cuando Eva le dijo, no, Dios nos ha dicho que no podemos comer porque si comemos morirás. ¿Quién dijo que vas a morir, sino que serás como Dios? Hermanos, con que Dios ha dicho, ¿verdad? ¿Es padre de qué? De mentira. Él es el engañador, es padre de mentira. Y dice, de suyo habla, porque es mentiroso, y no solamente es mentiroso, ese es el padre, porque él fue el primero en qué? En engañar, en mentir. Él es el padre de la mentira. Así que hermanos, lo que vemos aquí entonces es la simiente de la serpiente. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Del principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Del diablo. Él pecó desde el principio y la promesa estaba allí que el Señor iba a acabar con este diablo, con sus obras. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cristo está en él y no puede pecar porque ha nacido ¿de quién? De Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? Es de Dios. Bueno, ahora me salté porque pasemos aquí, porque aquí Juan nos está mostrando las dos simientes. Primero, en el 8 nos muestra la simiente del diablo. Y el versículo 9 dice también, entonces, el versículo 9 nos muestra la simiente de la mujer, el que ha nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido ¿de qué? De Dios. Así que nos está hablando de aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, que tenemos el Espíritu y que la simiente de Dios permanece en nosotros. O sea, pues Cristo nos ha salvado y Cristo permanece en nosotros. Y y Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Así que vemos las dos simientes, hermanos, la simiente del diablo, la simiente de la mujer. Vemos la enemistad cósmica que hay, que fue puesta por Dios por causa del pecado. Y uno comienza a ver en el desarrollo bíblico Caín versus Abel. Caín mata a Abel. Luego vemos Faraón versus Israel. Vemos también Amalec contra Israel. Vemos Herodes versus Cristo. Y así, esto por traer algunos ejemplos. Pero la Biblia está llena de esto. Siempre hay ese conflicto, siempre.
Ahora, cuando ustedes escuchan a un presidente decir, vamos a hacer una paz total, el país va a estar en paz, vamos a traer justicia, vamos a traer todas estas cosas, que mi enseñanza ahorita es una guía hacia eso. Ustedes ya entonces leyeron Génesis 3:15, ustedes ya saben entonces que dice Génesis 3:15 y que hay una enemistad, allí hay una enemistad, y entonces usted puede decir, bueno, ya, este está prometiendo paz, pero es una mentira. Porque la paz no viene del cese de conflictos. La paz viene cuando el hombre se reconcilia ¿con quién? Con Dios. Mientras tanto, no hay paz para el impío, habrá guerra, conflicto, hambre, muerte, destrucción, injusticia, todo lo habrá, hermanos. Nunca, nunca. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Destrucción repentina. Ahora sí va a haber paz, ahora sí. No, no, hermanos. Puede que en algunos lugares, pero no, esa paz no. Así que vemos, hermanos, finalmente Mateo 12:30 para terminar aquí. Mateo 12:30. Y allí nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hermanos, quiero decirles hoy, no existe neutralidad espiritual. No existe. No existe, hermanos. El Señor dice, el que no es conmigo es contra ¿qué? Contra mí. Así que siempre en la vida vamos a tener esa lucha. Los que estamos con Cristo, estamos con Él. Y el que, como dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo es contra ¿quién? Contra mí. Así que los que somos hijos de Dios, siempre vamos a tener los hijos del diablo contra nosotros. Siempre, siempre lo va a haber. O sea, no hay algo neutral, no hay un terreno para decir, no, por aquí no pasa eso. ¿Ustedes se acuerdan los habitantes de, ayúdenme a acordar de esa ciudad? ¿De ahí? ¿Cuál? Lais. Ellos vivían lejos de todos los demás, no habían construido murallas, o sea, ¿cómo se llaman? Sí, murallas, para defenderse si vendría pronto un enemigo. No tenían rey, no tenían ejército, sí. Ellos eran entre sí muy pacíficos, entonces no tenían la preocupación, y como no tenían comercio con nadie ni nada, entonces vivían muy lejos. Por aquí no va a pasar nada. Estamos muy tranquilos. Y los hijos de Dan necesitaban extender los terrenos, ellos necesitaban tierra cuando entraron a la tierra prometida. Y los de Dan vieron que era un pueblo muy descuidado, ¿sí? Muy seguro en sí mismos. Y cuando los vieron, dijo, esto es bocado para nosotros. No tenían rey, no tenían ejército, no tenían preocupación. Y no comerciaban con la gente, no tenían relación con otros como para decir, venga, los atacaron, ayudémoslos, ¿cierto? Ustedes ven las naciones que se unen unas con otras por si los atacan, los otros también los apoyan. Pero no había esto. Entonces muchos cristianos hoy en día viven así, en un terreno neutral donde no pasa absolutamente nada, ni bien ni mal. Pero hermanos, nosotros vivimos en una lucha continua, en una guerra declarada. Y es, hermanos, una enemistad puesta ¿por quién? Por Dios. Que Él mismo es el que la quitará un día para siempre. Mientras tanto, debemos vivir cada día de la mano del Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca contra todas las huestes de maldad, hermanos. Y todavía no termino este pacto de gracia, seguimos viendo, nos falta ver la herida y la victoria, que es la teología de la cruz, y el pacto de gracia ya en su inicio formal, como se inicia, y algunos otros aspectos de este pacto. Así que lo llevo despacito, no quiero fatigarlos, ahogarlos con la enseñanza. Quiero que ustedes entiendan, comprendan, hermanos. El pastor Noel dijo que si querían preguntas. Yo no sé si ustedes tienen preguntas. Son las 10. ¿Alguna pregunta acerca del tema? Recuerde que es una escuela bíblica, teológica, y podemos preguntar si tiene alguna duda, si algo no le quedó claro.
Me preguntan, hermanos. Hablen ahora o callen. Para siempre, no mentira, no callen. Siempre hay que preguntar. Siempre debemos preguntar. Y si alguna cosa no entiende, alguna cosa puede escribirme también, me escribe, pastor, explíqueme esto, no entendí muy bien esto. Y yo con mucho gusto, con el tiempo que me quede, yo le respondo. Y si tardo, le recuerdo lo que dice la palabra, aunque tarde, espéralo porque es cierto vendrá. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu enseñanza, Señor. Qué maravilloso es poder profundizar en la Escritura. Y también, Señor, esto nos lleva a crecer en la gracia, en el conocimiento, entender muchas cosas que necesitamos entender para abordar, para examinar la Escritura y comprenderla verdaderamente, Señor, con el propósito y el plan que tú has determinado del principio y que recorre y que riega, Señor, y surte toda la Escritura, bendito Dios, que podamos ver, entender y comprender, Señor, y también, bendito Dios, podamos depender de ese Dios fiel que ha hecho pactos, que ha dado promesas y que nunca has invalidado. Podemos ver en la Escritura que el hombre sí ha invalidado, nosotros sí hemos invalidado tu pacto, tus promesas, Señor, pero tú has permanecido fiel a tu palabra. Y esa fidelidad nos lleva, al ver ese trazo de los pactos, que podemos confiar en ti, abrazarnos en ti y confiar en ti, porque de cierto tú no mentirás, tú no falsearás tu verdad en lo que ha salido de tu boca. Tú eres la roca inamovible, inconmovible, que no cambia, que permanece para siempre, por los siglos. Por eso podemos venir ante ti confiadamente a ese trono de la gracia y es vivir bajo tu sombra sabiendo que tú a tus hijos nunca los vas a dejar ni los vas a desamparar. En el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, puede sentarse un momento. Vamos a organizar para iniciar el sermón de esta mañana.